Bien, vamos a seguir conversando en el día de hoy acerca de este tema de la serie que estamos desarrollando, Fortalecidos para Vencer. Y ahora el Señor nos va a llevar a un pasaje que ya creo que los muchachos que están trabajando con la escuela, que van a trabajar con la escuela vacacional, se lo saben, ¿verdad? De Primera de Pedro 3:15. Vamos a tratar pues de decirlo todos juntos aquí en este momento. A ver, Primera de Pedro 3:15. Sino santificad con irreverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro. Oye, mira, está bien. Está buena. A algunos se le escuchaba como un rezo, pero bueno. Vamos a ubicarnos acá entonces en ese pasaje y el versículo 16 especialmente, que vamos a estar trabajando en esta parte de la palabra del Señor. Bien, entonces, muy importante pues lo que hemos estado conversando. ¿Por qué Pablo escribe acerca del hecho de santificar al Señor y acerca de la esperanza? ¿Por qué le habla sobre este tema a esta gente? ¿Cuál es la razón que le habla a los cristianos y que nos habla a nosotros? Ubiquémonos en el tiempo atrás, en el tiempo cuando se escribe Primera de Pedro. Había una gran persecución tan fuerte que los cristianos estaban asediados, estaban buscando a los cristianos y la idea no era para dar un premio porque se habían convertido. Hoy nos dan un premio al que se convierte, le damos una carta, lo pasamos aquí adelante y cosas por el estilo. En aquel entonces la persona que se convertía era tan difícil para ellos porque los perseguían de tal modo que si sabían que se había convertido al cristianismo, los agarraban y los mandaban para el circo romano. Allá los dejaban sueltos y libres, pero no para disfrutar del circo y los payasos, sino era para que los leones disfrutaran de ellos y se los comieran vivos, delante de toda la gente romana que estaba mirando ese espectáculo. Imagínense ese desastre. Yo me imagino tal cosa y debe ser horrible, pero sin embargo ellos disfrutaban el hecho cómo se comían a los cristianos. Algunos los usaban entonces también para alumbrar los postes de la calle. Lo amarraban en un poste y en la nochecita le ponían brea y los encendían. Fuego ardiendo los cristianos allí. Y todo el mundo en ese espectáculo viendo esas cosas que sucedían en aquel momento. Imagínense usted como creyente. Había tantas cosas que estaban padeciendo los cristianos, además de la situación económica que también había en ese tiempo. Nosotros todavía aquí nos quejamos, ¿no? En el día de hoy. Pero para aquel momento los cristianos vivían así, en esta manera, buscándoles. Sin embargo, la palabra que Pedro les habla a ellos es mostrándoles una cosa que era muy importante. Él dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Fíjense que la palabra no es sino es sino. Más bien al contrario, para que nos conectemos bien en lo que la Biblia está diciendo. Entonces él viene hablando de las situaciones que venían pasando, el sufrimiento que tenía el pueblo. Y en el versículo 15 entonces él dice, más bien al contrario, que es lo que podemos traducir de otra forma. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santifica a Dios en vuestros corazones. Dice, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La idea del apóstol Pedro era preparar a la gente. Y esta es la palabra clave. Estar preparado. Es decir, la primera cosa que Pedro tenía en su mente era la postura correcta que tenemos que tener para presentar el Evangelio. ¿Cuál es la postura correcta que yo tengo que tener para presentar el Evangelio? La mejor ofensiva es una buena defensa. Si queremos
de verdad hacer las cosas bien, escuche bien este pensamiento, la mejor ofensiva es una buena defensa. No tendremos buena ofensiva si no hay una buena defensa. Y para ir en este momento para una campaña, tenemos que tener una buena ofensiva. Y para tener una buena ofensiva tenemos que tener una buena defensa. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a hablarlo a través de la palabra de Dios, a través de la postura correcta. Porque la postura correcta es la que nos va a llevar el hecho del pensamiento. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, 13 y 14. Dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una de las cosas muy importantes, a pesar de que los cristianos los estaban asesinando, los estaban matando y colocándolo en brea y lanzándolo al foso de los leones allá en el círculo romano, sin embargo Pedro dice esta palabra: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Miren, una cosa muy importante, muchas veces nosotros cuidamos más el cuerpo que el alma. Y el alma es más importante que el cuerpo. Es más, yo he escuchado cristianos decir, se murió alguien que no conoce al Señor, dice, ay, gracias a Dios descansó. Y yo por dentro digo, qué terrible condición le espera ahora, porque es la eternidad de sufrimiento eterno. Porque hay condenación eterna a aquel que muere sin Jesucristo. A veces que parece que los cristianos no creemos en la palabra. Porque ningún cristiano puede decir cuando alguien se muere sin haber conocido a Cristo, gracias a Dios que se murió porque al fin descansó. Descansó la enfermedad, pero va a tener eterno sufrimiento. Dice la palabra de Dios que correrán gusanos, caminarán gusanos y será un eterno fuego, un ardor que será toda la vida, toda la eternidad, a lo que dice la palabra de Dios. Y todavía la cristiana se le ocurre decir, gracias a Dios que se murió. Bueno, a veces como que no entender la palabra de Dios. O pareciera que la palabra de Dios fuera fantasías para algunos. No entiendo a veces. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Miren, nos podrán hacer daño, ¿verdad? El cuerpo tal vez no lo podrán destruir. Pero déjeme decirle, destruir el alma, nunca. Destruir mis pensamientos, nunca. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice la Biblia, bienaventurados sois. ¿Sabe qué? Me imagino la gran bendición de Dios para con nosotros. Sé que debe ser una gran situación difícil estar frente a una situación como esa, que te persigan, que te maltraten y aún que te lleguen a asesinar. Pero déjame decirte alguna cosa muy importante. La Biblia dice, bienaventurados sois. La Biblia dice, será tomado como algo muy grande. 3 veces felices será delante de la presencia de Dios. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mire, el enemigo lo que quiere de verdad es dañar nuestra fe, dañar nuestro creer, dañar nuestra esperanza. Que no sigas creyendo en Dios. Y por eso Satanás lo hizo así en ese momento. Dañar la fe de muchos y la persecución entonces que tendrían sobre ellos, en la cual ellos estarían negando la fe. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, no está hablando cualquier paz. Está diciendo, y era el Señor Jesucristo hablando las palabras del Señor Jesucristo, ya en ese momento existía persecución y a Él lo llevaron a la cruz de Calvario. Y Él dice estas palabras, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Van a tener paz en mí, a pesar de las tribulaciones tengan paz. Y eso es lo más importante, que a pesar de las situaciones que podamos tener, tengamos paz en medio de todas estas situaciones que podamos tener de adversidad. En el mundo tendréis aflicción. Jesucristo nunca nos mintió, nunca nos engañó, nunca dijo algo para ofrecernos a nosotros como tal vez en el día de hoy ofrecen, ¿no? Los que se conviertan a Jesucristo son prosperados. Eso es lo que se dice en el día de hoy.
alcanzarán sus metas, tendrán éxito. Ese es el evangelio en el día de hoy, el evangelio que no es el de Dios. Pero el evangelio que es de Dios, dice la palabra de Dios lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción. Nunca te lo negó, no te mintió, no te engañó y te dijo la verdad. Y él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero dice, pero confiad. Antes bien, confiad, yo he vencido al mundo. Es mejor dicho, yo los tengo preparados ustedes, ya yo los tengo fortalecidos para que cuando estén en medio de esta situación entiendan que ya ustedes están preparados porque ya yo he vencido. Y eso es lo que dice el Señor en su palabra. Pedro enfatiza pues que Cristo sufrió y murió. ¿Y cuál fue el hecho de hacerlo? Para proporcionarnos vida, para fortalecernos en la muerte en su cruz de Calvario y para que nosotros tengamos también una cosa que era muy importante. Ejemplo, como lo tuvimos hablando la semana pasada, de que sigamos su pisada, de ser fortalecidos en todo. Esto en 1 de Pedro capítulo 3, 17 al 18 dice así, versículo 17 y el versículo 18 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y dice la palabra, la voluntad de Dios es que ustedes mueran haciendo el bien y no haciendo el mal. Si te hacen mal, ¿qué harías tú? No, pero es que a mí me dicen una cosa, algunas personas dicen así en esta manera, es que me lo tiene que pagar hasta lo último si me lo hizo. Así dicen algunos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció, ¿qué? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero dice la Biblia, vivificado en espíritu. Tenemos el hecho de que si Cristo resucitó, nosotros también seremos vivificados en Él. Y esta es la prueba pues de lo que la Biblia nos presenta. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 2 al 4, Pablo, hablando sobre algún aspecto muy parecido a esto, él dice así, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice la Biblia, sois salvos. Si la creyeran, si la apropiaran, si la tuvieran en su corazón, dice la Biblia, si no, creíste en vano. Es decir, la has negado. Pero si niegas la palabra, creíste en vano. Dice también el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tenemos una palabra promesa segura que Dios nos da a nosotros. Nos demostró a través de la esperanza en Cristo Jesús que todo era seguro, que no era una ilusión, que no era una fantasía, sino una fe sólida y una fe segura de que Cristo nos va a levantar, que Cristo sí lo va a cumplir. Hebreos 6, 19 al 20 dice la palabra de la siguiente manera, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice la palabra, es firme, seguro. Hermano, no nos va a fallar. Y esta es la esperanza que tenemos nosotros. Si tenemos falta, tenemos miedo como creyentes, muchas veces podemos en el sufrimiento tener miedo. Pero Él nos va a impulsar a través de su paz y de su ayuda. Y una de las cosas muy importantes, su fe es la que nos motiva, nos lleva. Ese es el motivo nuestro, la fe en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:12 dice lo siguiente, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y una de las cosas muy importantes que está diciendo, ¿cuál es la postura correcta? Él dice lo siguiente, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Que se conozca el testimonio entre los gentiles. Que sepan en quién he creído yo. Que sepan que mi fe es válida y sólida y es verdadera y es segura.
Y él dice una de las cosas muy importantes, para que los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra conducta buenas, dice, de buenas obras, o vuestras buenas obras. 1 Pedro 13 al 16 dice también la palabra de Dios, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, versículo 15, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Fíjense, hay tres ideas que presenta el autor acá, en este versículo. La primera idea, el hecho es, dice la Biblia, que estamos preparados para santificar. Dios te ha capacitado a ti para santificar a Dios, a Él mismo. Entonces una de las cosas muy importantes se muestra a través de la palabra. Y esto es lo que Dios está haciendo. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ustedes están preparados, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que es una cosa muy importante, el hecho que nosotros hemos sido preparados para santificar a Dios. Y fíjense la cosa muy importante que dice la palabra de Dios. ¿En dónde vamos a santificar a Dios? ¿En qué parte? En nuestros corazones. ¿Por qué utiliza el corazón? Porque el corazón es engañoso. Porque el corazón es traidor. Y usted sabe muchas veces, las veces que ha fallado. Pero lo importante es, lo que dice la palabra de Dios es, prepara tu corazón. Y esto es lo que él está buscando. El hecho de preparar nuestro corazón para santificar a Dios. Ahora, ¿cómo santificamos a Dios? ¿Cómo es esto? Algunos de los muchachos decían el día jueves acá en la reunión que tuvimos, es respeto, honor a Dios. Sí, también, es verdad también. Respetando a Dios y dándole honra a Dios, lo santificamos. Pero ¿cómo más también lo hacemos? Es la parte muy importante. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice así: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darle una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Él dice, ustedes tienen una herencia que no es corruptible. Ustedes tienen una herencia que los capacita. Y por eso que Él dice, y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarles y darle herencia junto a todos los que han consagrado su vida a sí mismo. En otras palabras, Dios nos prepara para estar allí predicando la palabra. Los cristianos tienen, y no debemos ni escondernos ni huir ante la persecución, sino al contrario, mantenernos firmes. Miren, tal vez no hemos pasado persecuciones. Yo les conté que tuve una persecución, una oportunidad en el pueblo de allá del Cobre, y me sacaron con un cuchillo así apuntándome en el estómago 6 cuadras para sacarme del pueblo porque estaba predicando la palabra. Pero mi hermano, nunca sentí miedo. Cuando uno está en la palabra y uno tiene paz y está con Dios, mire, tranquilo, porque vamos a estar con Dios. Jesucristo por muchísimas oportunidades fue perseguido. A Jesucristo por muchas oportunidades trataron de matarle, pero no era el tiempo. Y él se escabullía, se perdía y desaparecía donde estaba la gente que lo quería matar. Pero era ¿por qué? Porque no había el tiempo. No era que tenía miedo de morir, sino que no era el tiempo todavía, porque había que predicar la palabra. Había algunas personas que él necesitaba todavía ir, y el tiempo es el tiempo de Dios. Por eso Pedro dice, santificad a Dios el Señor, ¿dónde? En vuestros corazones. Al creyente le dicen, honren al Señor en su corazón. Santificad al Señor en tu corazón. Glorifica a Dios. Por eso en Isaías capítulo 8, versículo 13, en la palabra de Dios nos habla a nosotros de santificar. Cuando Isaías pues entregaba su vida al Señor, él santificaba al Señor.
Santificado sea tu nombre. ¿Recuerdan dónde está esa expresión? En el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Pero ¿cómo glorificar el nombre de Dios? Pedro dice, con tu testimonio, con tu fe, con tu esperanza, con tu creer. Esa es la manera como nosotros glorificamos el nombre del Señor. Santificar a Dios significa entonces que lo tratamos a Él como santo. Le damos a Él la gloria, pero le damos la gloria porque nosotros no la tenemos. Le damos a Él la gloria porque sabemos que dependemos de Él y no de nosotros. Porque para Él todo lo reconocemos a Él primeramente. A Él le reconocemos primeramente sobre todas las cosas de nuestra vida. Honra a Jesucristo el Señor en tu corazón. Esta es la idea que menciona pues el pasaje. Recordamos que quien reside en nuestro corazón es el gran maestro a través del Espíritu Santo. Y Él está allí y Él preside la vida nuestra. Y al presidir nuestra vida nosotros le damos honra y le reconocemos y aseguramos nuestros ojos fijados en Él, como dice la Biblia, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de fe. Es decir, estar seguro que tenemos los ojos fijados en Cristo. Esto es lo que la Biblia nos está presentando. Moisés soportó y aguantó la ira del rey de Egipto, de Faraón. Una ira de una soberbia de un hombre, de un rey, porque se sostuvo. La idea de Moisés era, dice la palabra de Dios, era viendo lo invisible. El invisible le daba poder en medio de aquella acechanza del rey de Egipto. Y él, no importa lo que el rey de Egipto hiciera, lo importante para él era que el poder del invisible lo iba a ayudar. Y el invisible era ¿quién? Dios. Y ese es el que nos va a ayudar a nosotros, santificar al Señor en nuestros corazones. Muchos creen en Dios, pero en tiempos serenos y de bonanzas. Pero en tiempos de dificultades y de turbulencia se olvidan de Dios. No, la idea es tener a Dios en todo tiempo, tanto en el tiempo de la bonanza como en el tiempo de dificultad. Nosotros buscamos de Dios y nosotros, a pesar de la persecución, a pesar del temor por la vida que pudiéramos tener, allí Cristo sigue siendo el dueño de nuestros corazones, sigue siendo el dueño de nuestra vida. La palabra de Dios dice en ese momento, pues santifiquen a Jesús en mi corazón. Vamos a santificar a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cómo se hace? Número uno, reconociendo la soberanía de Dios sobre nosotros. Número uno, eso es lo principal. Confiamos en Dios. Y esa es la soberanía de Dios sobre nosotros, lo que Él haga y lo que Él quiere hacer. Y así fueron todos los hombres de Dios. Todos los que glorificaron a Dios, los que hablaron la palabra de Dios, santificaron el nombre de Dios confiando en la soberanía de Dios. Lo que tú tengas determinado, Señor, de adorarle, aún en las lágrimas y en el dolor, ellos sufrieron, pero en las lágrimas y en el dolor lo adoraron, lo glorificaron. Pablo y Silas, presos, encalabozados, alababan el nombre de Dios, adoraban el nombre de Dios. Qué bello de verdad ver ese testimonio de amor, de adoración verdadera. No cuando están todos y no cuando estamos juntos, sino aún cuando somos perseguidos. Allí estando solos es la verdadera, de verdad una verdadera adoración. Y la otra cosa es muy importante, buscando la dirección de Dios en nuestras vidas, todo el tiempo. El quebranto para los redimidos por nuestro Señor Jesucristo es el momento de transformación. El quebranto del corazón es lo que nos hace acercarnos más a Dios. Y cuando Dios quebranta nuestros corazones, que es lo que Él quiere, que dice, sino santificar, Señor, Dios nuestro, en vuestros corazones, está hablando del quebranto del corazón, porque Él quiere hablarnos a nuestro corazón, Él quiere tocar nuestro corazón. Dios nos está preparando para una semana maravillosa, pero una semana donde podemos glorificar el nombre de Dios, para cantar alabanzas a Dios cada vez que necesitamos de su poder y de su ayuda.
Necesitamos pues colocar a Cristo en el trono de nuestra vida, en el trono de nuestra mente, en el trono de nuestro corazón, para que Él verdad sea el que se santifique en medio nuestro, porque nosotros le glorificamos a Él. Leía una historia de un anciano en una población tal, y dice que el anciano se había parado en la plaza y había dicho a la gente que estaba allí que tenía el mejor corazón, el más bello, el más hermoso. Y todo el mundo iba a la plaza a mirar al anciano de ese corazón hermoso que él tenía. Llegó un joven, se acercó y miró el corazón del anciano y le vio varias heridas en el corazón. Vio que por los lados estaba roto y había algunos huecos en su corazón. Entonces el muchacho dice, ese corazón no es hermoso. Mi corazón es más hermoso que el de él. Entonces comenzó a burlarse del corazón del anciano. Y la gente trataba de defender al anciano, pero el joven se burlaba cada vez más del corazón del anciano. Y el corazón del anciano entonces se mostraba otra vez y decía, mi corazón sigue siendo el más hermoso. Y le pregunta entonces el joven a él, le dice, ¿por qué tú dices que tu corazón es más hermoso? Yo creo que el mío es más hermoso, pero muéstrame el tuyo para ver. ¿Y por qué dice que tú que es más hermoso? Y él dice, cada herida que tengo aquí en el corazón fue la lucha que yo tuve por este pueblo, por la gente de este pueblo. Mucha gente, yo di mi vida, vi momentos difíciles y fue herido en muchas ocasiones por salvar la vida de muchos de ellos. Cuando alguna persona sufría, yo estaba con ellos y por eso tú ves estos huecos en el corazón. Cuando el muchacho comenzó a ver y él comenzó a contar algunas historias de algunas personas que habían sucedido, el muchacho lleno de lágrimas, se llenó de lágrimas en ese momento y mira al anciano que estaba allí de lo que estaba contando. Entonces, el muchacho viendo la compasión de que lo que el anciano estaba diciendo, de las verdades que el pueblo decía, él le dice, yo te doy parte de mi corazón. Y él dice que sacó parte de su corazón y se lo dio al anciano. El anciano lo recibió, le dio gracias por haber compartido con él, pero inmediatamente sacó otra vez parte y le dijo, esto es para que no quede un vacío en tu corazón, para que esté siempre lleno. Y el muchacho se sintió agradecido y en llanto y en alegría dio gracias por lo que el anciano había hecho. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos esa historia, pensamos en quién, el único que lo pudo haber hecho, nuestro Señor Jesucristo. En la cruz de Calvario entregó su vida. ¿Por quién? Por ti y por mí. Fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. La paga de nuestro pecado fue sobre él. ¿Y cómo no sentir dolor cuando el Cristo maravilloso entregó su vida por ti y por mí? Cuando el Cristo maravilloso lo hizo solamente por nosotros. Mire, a él no le importó entregar su vida y no le importó aún todavía así dejar a su Padre Celestial, dejar su trono celestial y venir a morir por ti. Ese sí fue un gran ejemplo de vida, un gran ejemplo de amor, un gran corazón que nosotros hemos tenido en el Señor. Dios es maravilloso, hermoso, que nos muestra su gran amor para con nosotros. Recordaba cuando leí esta historia, cuando niño, recuerdo una historia que me contaba en una oportunidad de ese personaje que nosotros conocemos como Pepito. ¿Recuerdan? Pepito es la versión buena, Jaimito es la versión mala. Por eso le estoy hablando de Pepito. Recuerda que Pepito estaba en clase y Pepito caminaba en clase. La maestra le llama la atención a Pepito y le dice, Pepito, siéntese. Y Pepito daba vuelta y vuelta y la maestra le decía, Pepito, por favor, haga caso, siéntese. Pepito se sentó. Cuando la maestra volteó la espalda, Pepito se atrás y se levantó. Pepito se voltea a la maestra y le dice, ¿no le dije a usted que se sentara? Mire, y Pepito otra vez parado y le decía a la maestra, Pepito, por favor, haga caso. Y la maestra fue donde estaba Pepito y Pepito no se sentaba. Entonces ella, como pudo,
puso los brazos sobre los hombros de Pepito y lo hizo sentar obligado y lo sentó. Entonces Pepito dijo dentro de sí: ella me obliga, pero mi corazón me dice que esto no lo puede dominar, porque yo me siento todavía parado. Así somos muchas veces nosotros, ¿no? Somos rebeldes para con Dios. El amor de Dios es tan grande, pero lo que Dios quiere es más bien que lo hagamos al contrario, que le demos todo su amor a Él, que brindemos todo su amor a Él, porque Él lo ha brindado por nosotros. Una de las cosas muy importantes que la Biblia nos menciona a nosotros es el hecho de que somos preparados, de verdad, preparados en nuestros corazones. Segundo punto que es muy importante en el versículo 15, él dice: preparados para defender nuestra esperanza. Mire, ¿sabe qué bonito cuando uno escucha a una persona que dice: voy a pelear por mi patria? Pero cuando uno escucha a un cristiano cuando dice: yo voy a defender mi evangelio, el que yo he creído, en el evangelio de Cristo. Yo tengo la esperanza en Cristo, yo voy a predicar el evangelio, porque mi esperanza es la de Cristo Jesús. Si nos santifica Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro dice: debemos estar preparados para presentar, defender nuestra esperanza. La esperanza, hermano, no avergüenza, dice las Escrituras. Y por eso, mi hermano, la esperanza es la que nosotros tenemos que defender. ¿Quiénes tienen esperanza? Ah, están despiertos. El que no habló porque se quedó dormido todavía aquí. Bueno, la parte importante es lo que él dice. Es que nosotros tenemos que presentar la apología, que es la palabra defender en griego. Y una de las cosas muy importantes, el discurso es la defensa. La defensa de la palabra. En 1 Pedro 3:15 dice: mansedumbre y respeto, manteniendo la conciencia tranquila en el Señor. No hay lugar para la dureza o la falta de respeto a las creencias que nosotros tenemos. Pedro exhorta a cada uno a responder a los incrédulos con la amabilidad y respeto, con la manera tan amable que debemos responder. Dice: con mansedumbre y reverencia. Dice la manera que tenemos que hacer. Si tenemos esperanza, debemos ser coherentes. Si estamos defendiendo el evangelio de la esperanza, debemos ser coherentes. Debemos responder con amabilidad y con mansedumbre. Esto es muy importante. La mansedumbre es la parte esencial que nosotros tenemos. Sea vuestras palabras siempre con gracia, dice Colosenses 4:6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno de la esperanza que está en cada uno de nosotros. La Biblia dice, una cosa, el propósito es que nosotros sazonamos nuestra palabra con sal, que tenga sabor, que le demos sabor a lo que nosotros creemos. Y una de las cosas muy importantes, para que sepáis que debéis responder a cada uno, la manera de nuestro creer. Y él dice: sino que habiendo hablado la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas. Efesios capítulo 4, versículo 15, dice: crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién es? Cristo. Nosotros hablamos de las verdades de Cristo, mencionamos de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 22, versículo 1, dice el apóstol de la siguiente manera: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo hablando, y en ese momento una cosa muy importante que él decía: yo quiero hablarles de la defensa que es en Cristo Jesús. Lo estaban acusando de varias barbarias, pero una cosa muy importante, él dice: yo quiero que ustedes escuchen mi defensa. ¿Y la defensa quién era? La predicación del evangelio, el haber creído en Jesucristo como Salvador. Esa era su defensa. Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis
prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Y él dice, mi hermano, lo que más me gozo yo es presentar defensa juntamente con ustedes. Esta es la parte más importante. Yo pudiera hablarle del inicio del universo, pudiera hablarle de la resurrección de Cristo, pudiera hablarle de tantas verdades tan hermosas en la palabra, pero hoy Dios nos une a nosotros para que hablemos una palabra que era muy importante, es la esperanza que tenemos en Cristo. Cristo se entregó en la cruz por nuestros pecados y esta es la esperanza que tenemos nosotros. En segundo lugar, Cristo nos dio una vida nueva, una vida llena de esperanza, de saber que si morimos, nos vamos con Él. Si morimos, tenemos seguridad donde vamos. Y en tercer lugar, Cristo nos colocó en una familia de fe para crecer, para desarrollarnos. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Hermanos, ya nosotros tenemos la palabra. Ya nosotros hemos sido responsabilizados para testificar, para hablar del mensaje de la palabra, de ser testigos de su gran amor en nosotros. Es muy importante considerar en una emergencia en la necesidad de hablar de la palabra. Porque él dice una de las cosas muy importantes. Quien cree, habla. Quien cree, hermano, predica. Quien ha sido salvo, habla de lo que hay en su corazón. Testifica de lo que hay en su corazón. Cristo te salvó. Él quiere también usarte también en esta gran verdad. Gozar de una vida gloriosa que tenemos en Cristo y está disponible para que nosotros la disfrutemos. Esta es la vida que el Señor nos ha llamado para que nosotros prediquemos, cuidando nuestra delegada responsabilidad de hablar la palabra, el mensaje. No podemos subestimar el mensaje de la palabra ni subestimarnos nosotros en no predicar. Dios nos ha llamado a nosotros a predicar. Y una cosa muy importante por último lugar, versículo 16, dice la palabra de Dios así: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y él dice una cosa muy importante: estamos preparados para vivir rectamente. Y él dice para que sepáis qué responder a lo que piden razón de la esperanza que hay en ustedes. Una de las cosas muy importantes es la esperanza que tenemos en Cristo. 1 Pedro 3:16 entonces dice, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros, de malhechores, sean avergonzados, los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Miren lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, imagínense los cristianos, eran asesinados allá en el circo romano. Y estando en el circo romano, ahí los tiraban para que los leones los destrozaran. Y ellos se arrodillaban y hacían ¿qué? Gloria a Dios, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Señor, sea glorificado. Y venía el león y se los comía. ¿Qué impacto sucedía en la mente de las personas que estaban en ese circo romano? El impacto era maravilloso. Ellos se reían y todo, pero en su mente y en su corazón luego no entendían por qué esos cristianos que eran comidos por los leones, que eran subidos a un póster y quemados vivos, ¿cómo era posible que ellos todavía hasta ese momento glorificaban a Cristo el Señor? ¿Cómo decían que le daban la honra a Dios? ¿Sabe qué mayor testimonio era eso? Muchos de ellos se llegaron a convertir. ¿Por qué el evangelio se extendió? Por el testimonio de ellos. Porque ellos santificaron a Dios. Porque la esperanza de ellos, hermano, influyó en el corazón de la gente del pueblo. Que aunque no tenían a Dios y aunque se burlaban de Dios, mire, el evangelio se extendió cada día más y la palabra de Dios llegó a los corazones de los que no conocían al Señor. ¿Sabe que tu testimonio de glorificar a Dios puede hacer que aquellas personas que no conozcan a Dios se conviertan? Y va a ser, porque la palabra de Dios lo promete.
para que los que murmuran de ti como malhechón sean reconocidos y que reconozcan a Cristo Jesús. En otras palabras, el Evangelio produce frutos. El Evangelio da frutos. La palabra de Dios trae frutos. Tu esperanza trae frutos. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 17, que dice: un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Pero si tú no das testimonio de verdad de la palabra de Dios en tu vida, habrá frutos malos. Pero si tú das testimonio de verdad de la palabra, de la esperanza que hay en ti, habrán frutos buenos. Y muchos se van a convertir. Muchos van a escuchar el testimonio de la palabra, pero por tus buenas obras, las que vas a producir en el momento cuando crees. Es muy importante que la creencia en el Señor sea en nosotros el testimonio. Así que, mi hermano, Dios nos ha llamado a 3 cosas que es muy importante. A prepararnos, preparar nuestros corazones, preparar la defensa, y una cosa muy importante que la Biblia nos está hablando a nosotros, para que nosotros entendamos, que preparemos nuestra conciencia de verdad, de seguir hablando y hablando del mensaje que el Señor nos ha mandado a nosotros para poder hacer. Esta semana tenemos un momento tan precioso, un momento para glorificar al Señor. Y la Biblia dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y una de las cosas muy importantes de santificarlo es predicar la palabra. Que hablemos de la esperanza que hay en nosotros. Que hablemos de este mensaje tan precioso que tenemos en nuestras pasiones, en nuestra sangre, en nuestros huesos, en los músculos, en todas partes de nosotros, mi hermano. Porque eso es lo que creemos nosotros. Creemos un Dios vivo y verdadero. Pues anunciemos ese Dios vivo y verdadero. Que esta semana muchas personas sean convertidas y que el amor de Dios de verdad se manifieste. Eso es lo que nos llamamos nosotros, el amor de Dios. Que Dios te use para predicar el mensaje de la palabra y que el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Dios me lo bendiga, hermano. Oramos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y creemos tu palabra. Gracias por esos hombres y mujeres que murieron dando testimonio, defendiendo tu palabra, santificando tu nombre, Señor. Porque dieron su vida en el momento alabándote y dándote honor, aún en el sufrimiento, aún en el dolor. Ellos pudieron predicar tu palabra y dar testimonio de ese poder tuyo, de la esperanza nuestra, que es Cristo Jesús. Señor, ahora te pedimos para que nosotros seamos impulsados, motivados, llevados, que el Espíritu Santo nos mueva para hablar tu palabra. Y abre, Señor, la boca de cada uno de nosotros. Abre, Señor, el testimonio de cada uno de nosotros. Que esta semana, Señor, seamos usados por ti en el poder del Espíritu. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.